un duro golpe a la hegemonía occidental y un gran paso hacia un nuevo orden mundial. Es lo que constituye la reelección del líder chino Xi Jinping como secretario general del Partido Comunista del Gigante Asiático. Y no lo digo yo, sino que lo dice mi invitado de hoy, un experto de lujo de Argentina, Cristian Cirile. Antes de poner el vídeo de la entrevista, quisiera trasladarles los planteamientos más importantes expresados por el experto. En particular, él dijo que las enmiendas a la constitución de la formación gobernante, es decir, del Partido Comunista de China, unas enmiendas que comprenden que China se compromete a convertir, por ejemplo, sus fuerzas armadas en unas fuerzas armadas más potentes del mundo. Y otro incidente sobre el cual llama la atención el experto, la amable expulsión, tal y como él califica, del Congreso del Partido Comunista del expresidente chino del ala liberal. Unos hechos que, según el experto, marcan el comienzo de una nueva etapa en la que, según sus palabras, para implementar ambiciosos proyectos tanto nacionales como internacionales, Xi Jinping, el presidente chino, necesita un liderazgo absolutamente férreo sin que se admitan disidencias. Además, conversamos con el experto sobre el futuro de las relaciones entre Rusia y China en un contexto en el que la prensa hegemónica se esfuerza en hacer creer de que China busca deshacerse, si decimos, de Rusia y quiere decirle adiós a Rusia tratándose de un socio presuntamente incómodo para China. Entonces el experto explica de que esto es absurdo, pero sin más palabras por mi parte, yo les invito a mirar y escuchar esta entrevista. Muchísimas gracias a usted por encontrar tiempo para conversar conmigo sobre algo importantísimo. Se trata del último congreso del Partido Comunista Chino, realmente un tema muy presente. Se abordaron muchos detalles por parte de muchos analistas y muchos medios, pero en cualquier caso me parece que las consecuencias sí que tendrían que abordarse, y sobre las consecuencias y el futuro de este congreso sí que vale la pena hablar. Así que primero, nuevamente, muchas gracias. Y Gracias mi a vos. primera pregunta, Cristian, porque usted escribió un excelente análisis muy interesante sobre este Congreso. Y ahí Ujú. una frase, entre otras frases que también yo le pediría comentar, pero una ¿Cómo frase no? que me llamó la atención en el Sí. contexto de ese Congreso. Usted escribe, se vienen momentos convulsionados en el mundo, más aún de lo que vivimos ahora. Entonces yo Sí. le quisiera pedirle que usted comente un poquito esas palabras, porque me parece que ya vemos a muchísima gente muy preocupada, pero bien, sus palabras dejan claro que solamente estamos, digamos, al inicio del camino. Bueno, no me refería exactamente a situaciones apocalípticas, me refería a una situación general. Hoy se vive en el mundo una situación bastante atípica, disruptiva, en cuanto a una puja entre lo que podemos denominar una corriente hegemónica, simbolizada por Occidente, y una corriente contrahegemónica, que está simbolizada por una especie de eje entre Rusia y China, eh, que se opone de alguna manera a toda esta visión unilateral que ha forjado Estados Unidos con posterioridad al desmoronamiento de la Unión Soviética. Esta puja se está viendo en distintas situaciones, en distintos rubros, por decirlo de alguna manera, rubro económico, financiero, mediático, cultural, social, inclusive hasta podríamos decir moral, porque se ha hablado hasta de un contraste de valores, eh, pero fundamentalmente también geográfico. Se ve muy perfectamente en diversas líneas de fractura, una de las cuales es, por supuesto, el escenario del Mar Negro, la guerra que se está viviendo hoy en Ucrania, pero no sería ni la primera ni la última, porque podría también darse una situación similar en el estrecho de Taiwán, o en las Islas Kuriles, o en el Sahel africano, o mismo en el Oriente Medio. Se pueden ver estas situaciones, se pueden identificar
en distintos puntos calientes en el globo terráqueo, donde estos actores están involucrados de manera directa o indirecta. Ujú. Sí, muchas gracias, Cristian, por la explicación. Y fue en este contexto en el que se realizó el Congreso del Partido Comunista y ahí tuvo lugar un hecho, usted también subraya o lo califica como simbólico. Entre Sí, otros, entonces, ¿qué es lo que ocurrió en plena ceremonia de clausura del Congreso? Usted incluso utiliza la palabra expulsión, es decir, sí, fue expulsado de la sala de ese congreso el expresidente chino Hu Jintao, el predecesor de Xi Jinping. Y así es. un hecho este, ¿cómo habría que leerlo? ¿Qué lectura habría que darle a este hecho y por qué es muy importante en estas circunstancias, en ese contexto que usted también menciona? Bueno, como bien decís, Víctor, ha sucedido un hecho inusual, absolutamente inédito, que es la amable expulsión del ex secretario general y presidente de la República Popular de China, Hu Jintao. Eh, Algunos analistas y algunos medios fundamentalmente hablan de una purga. Yo quizás no sería eh, tan rudo en utilizar esa palabra, porque esa palabra remite a las purgas estalinistas o quizás hasta las purgas del partido Baas de Saddam Hussein, de las cuales hay filmaciones inclusive. Pero sí hay una amable invitación a retirarse, eh, que para mí tiene mucho más una consecuencia simbólica y tiene un metamensaje hacia Occidente que una situación de violencia interna, digamos, de violencia política interna. Eh, Como todos saben, Hu Jintao fue parte de una de las corrientes evolutivas que ha tenido la República Popular China desde su fundación en 1949. Él es un sucesor o un discípulo, digamos, de alguna forma, de Deng Xiaoping, que fue el gran incorporador de aristas capitalistas dentro de la economía china y que posibilitó de alguna manera la modernización y la acumulación de capital dentro de China, pero eh, con, la, eh, con la incorporación de Xi Jinping como nuevo secretario general a partir del 2013 así es, eh, China está diciendo que está en otra etapa evolutiva. Esta etapa evolutiva ya no es la etapa anterior de apertura hacia el capital occidental y de acumulación de capital, sino una nueva etapa de proyección internacional con un liderazgo propio, ¿sí? Con lo que desde mi punto de vista significó simbólicamente la retirada de Hu Jintao, que tiene, por supuesto, eh, conexiones con el ala liberal del partido y las burguesías instaladas en Shanghái, es manifestar a Occidente y a todos aquellos que siguen a esta facción dentro del Partido Comunista Chino, es manifestarle que esa etapa quedó definitivamente atrás y que ahora se está yendo hacia una nueva etapa. Eh, Esta nueva etapa tiene que ver con la multilateralidad, con primero internamente con lo que se llamó la modernización pacífica, ¿sí? Que es la total autosuficiencia tecnológica de China dentro del marco de la cuarta revolución industrial que estamos atravesando. Eh, Fundamentalmente, esto tiene que ver con el tema de los microchips o semiconductores, que es un sector en los cuales China todavía no tiene el grado de avance que tiene, por ejemplo, Occidente a través de Taiwán. Eh, Cuando habla de modernización y utiliza la palabra pacífica, lo que me imagino que está queriendo decir, eh, codificadamente, es que no es la intención de la República Popular algún tipo de toma manu militari
de la isla de Taiwán, por lo menos no en un principio. Y lo que está queriendo decir es que ese tipo de modernización va a ser a través del fortalecimiento del sector público, y aquí hay perdón que haga un paréntesis, pero hay una gran diferenciación con el pensamiento de la etapa anterior, que hablaba de una porosidad hacia el sector privado como agente de modernización de la economía. Por el contrario, Xi Jinping habla de fortalecer el sector público de la economía, utilizar el núcleo fuerte de las empresas estatales para centralizar todo el esfuerzo de desarrollo e innovación tecnológica, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la electrónica y los semiconductores o microchips. Esto es una fuerte polarización. En cuanto a la situación con las relaciones exteriores, Xi Jinping vuelve a consolidar su discurso en cuanto al multilateralismo, en cuanto a tender puentes, fundamentalmente en cuanto a la iniciativa de la Franja y la Ruta, que es el gran proyecto de política exterior china, también llamada Nueva Ruta de la Seda o One Belt, One Road. Y esto significa consolidar el espacio euroasiático a través de este corrector de conectividad comercial, logística, como centro del próximo nuevo orden mundial euroasiático que se viene, pero también con proyección hacia otros continentes, porque esta iniciativa se va a articular en distintos espacios de diálogo y cooperación, como la Organización de Cooperación de Shanghái, como la Unión Económica Euroasiática, que es liderada por Rusia, pero no deja fuera el BRICS y la ampliación del BRICS, ¿sí? Que sería el componente multicontinental. Ujú. Esta es la nueva etapa que se viene. Para ello, Xi Jinping necesita un liderazgo absolutamente cohesionado, férreo, y en ese sentido no admite disidencias. Por lo tanto, esta amable expulsión de Hu Jintao, más allá de que podría tener algún problema de salud neurológica o alguna indisposición, como luego afirmaron los medios, fundamentalmente el medio oficial Xinhua, el medio chino. Más allá de eso, para mí es una muestra simbólica de la etapa que se viene y que no va a haber ningún tipo de disidencia para el manejo de esta nueva etapa. Ujú. Sí, Cristian, muchísimas gracias por explicarlo, además por mencionar estos proyectos importantes chinos, como por ejemplo la nueva ruta de la seda, otro nombre que hay para este proyecto. Además, una cosa interesante porque este proyecto realmente es revolucionario en muchos sentidos. Entre otras cosas, lo que a mí también me parece importante es que involucra a muchos países que, por ejemplo, ahora tienen algunos problemas económicos y de realizarse este proyecto, eso significaría en realidad un gran aporte para la estabilidad económica en muchos otros sentidos de esos países. En ese sentido, lo que es también interesante ver es que este proyecto que, no sé, pero me parece que es muy bueno, se ve con muy malos ojos, sin ocultar, desde Estados Unidos. Y aquí yo quisiera conversar con usted sobre Estados Unidos. ¿En qué sentido? Porque este Congreso además sirvió para que se aprobaran enmiendas a los estatutos del Partido Comunista de China y entre estas enmiendas se encuentran, por ejemplo, las destinadas a oponerse a la independencia de Taiwán, así como otra enmienda destinada a convertir al Ejército Popular de Liberación de China en una fuerza militar líder en el mundo. ¿Por qué yo estaba mencionando Estados Unidos? Porque aquí está muy presente el tema de Taiwán y en agosto de este año Taiwán fue visitado por la señora Nancy Pelosi, es presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Para que se entienda, es prácticamente una de las personas más importantes, uno de los cargos políticos más importantes de Estados Unidos, pese a protestas de China, visitó Taiwán como si no fuera o como si no tuviera nada que ver
con China. Así que yo quisiera preguntarle lo siguiente, eso sin hablar de, por ejemplo, enormes suministros de armamento que recibe Taiwán. Yo quisiera preguntarle estas enmiendas y también, digamos, los pasos de China en ese sentido, ejército, Taiwán, no a separatismo, puede también considerarse como una respuesta a aquella visita que en el primer momento se presentó como una gran victoria, digamos, de Estados Unidos. ¿Tendría fundamento, digamos, vincular estos hechos? Esa sería mi pregunta. Bueno, primero y principal, que no dijimos anteriormente, Xi Jinping fue nuevamente nombrado como secretario general del Partido Comunista Chino y como presidente de la República Popular, pero también como presidente de la Comisión Militar Central. O sea que Xi Jinping está tomando fuertemente el control del Ejército de Liberación Popular, como nunca antes. Eh, Eso como primer medida. Aparte, quebrando una tradición de los presidentes anteriores, esto es Jiang Zemin y Hu Jintao, que eran 10 años formales en el poder. ¿Sí? Xi Jinping ahora tendría, con esta renovación, desde el 2023 al 2028, 5 años más, o sea, 15 años en el poder asegurados. Eso como primer medida. Por supuesto, ya durante el centenario del Partido Comunista, esto fue en julio del 2021, Xi Jinping, que casualmente salió con una chaqueta maoísta, las Zhongjiang, así les dicen, emulando al gran líder de la revolución, ya se había referido al tema de Taiwán, que como se refirió muchas veces, pero esa vez con una muy inusual advertencia en tono, digamos, violento, de alguna manera, diciendo que había millones y millones de chinos que iban a impedir cualquier tipo de independencia por parte de la isla. Independencia que, por otra parte, es absolutamente fomentada por los Estados Unidos, eh, por supuesto a través de diferentes medidas políticas, pero fundamentalmente a través de, como bien dijiste, las relaciones militares, ¿sí? Y de venta de armas, inclusive de los sistemas más modernos, aviones F-16, misiles Patriot y diversos tipos de submarinos, fragatas, destructores. Eh, la reciente visita de Nancy Pelosi, que es la tercera al mando luego del presidente y vicepresidente, por supuesto alteró muchísimo los ánimos de los chinos, que vieron en eso un desconocimiento del reconocimiento que el propio Estados Unidos hace de una sola China. Eh, Como todos sabrán, Taiwán no es un país que es un país de hecho, pero no es un país de derecho, no está reconocido por la Organización de las Naciones Unidas, solamente lo reconocen 16 naciones, muy menores, prácticamente la gran mayoría de Oceanía y del Caribe, islas del Caribe fundamentalmente, el Estado Vaticano es otro, pero naciones que tienen sin ánimo de ofender, pero tienen muy poca incumbencia en los asuntos globales. Eh, Esos países reconocen a Taiwán como una nación independiente a pesar de no haber hecho una declaración formal de independencia. China todo el tiempo está hablando de tender lazos pacíficos, de su vocación pacífica, del respeto por la Carta de las Naciones Unidas, del respeto por las decisiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de cualquier tipo de resolución de la Asamblea General. No obstante, también es consciente de la realpolitik. Entonces, también es consciente de este tipo de provocaciones fomentadas por los Estados Unidos en Taiwán, y en tal sentido, China se arma y moderniza sus fuerzas armadas y moderniza sus fuerzas espaciales y sus fuerzas nucleares.
¿Por qué? Porque más allá de las intenciones, hay una contraparte que puede no tener las mismas intenciones. Entonces, todas estas situaciones son un reaseguro de China que no va a admitir bajo ningún aspecto la independencia de la isla rebelde. Eh, por supuesto, una toma militar por parte de China de Taiwán no es deseada en el fondo por la dirigencia, por la alta dirigencia, porque sería un escollo, una barrera para su mayor plan, que es el plan de consolidación comercial a través de lo que ya dijimos, que es la iniciativa de la Franja y la Ruta, y los distintos espacios de diálogo y cooperación ya nombrados como la Organización de Cooperación de Shanghái, etcétera, BRICS, etcétera. La guerra, digamos, la sangre no es buena para los negocios, ¿sí? No es buena para los negocios. Entonces los chinos están muy conscientes de esto. No obstante, tampoco van a admitir cualquier tipo de provocación, a cualquier costa. La última provocación de la visita de Nancy Pelosi, que después fue precedida por otros congresistas, muy poco tiempo después, 15 días después, fue respondida por China con amagos, digamos, ejercicios militares en las zonas circundantes. De hecho, fue el ejercicio militar chino fue el más importante que hizo, porque prácticamente circunvaló toda la isla. Anteriormente los ejercicios militares de respuesta se hacían básicamente en el estrecho de Taiwán. Esta vez circunvalaron toda la isla, de manera de demostrar que China tiene la posibilidad de cercar la isla, si pudiera, como una demostración de fuerza. Digamos que China mostró músculo, de alguna manera, a los Estados Unidos y demostró que los grupos de tareas de portaaviones estadounidenses pueden estar en graves problemas en el caso de querer auxiliar a Taiwán. Pero la verdad es que como primer medida tratarían de evitarlo, excepto una gran provocación, como por ejemplo la declaración formal de independencia. Ujú. Sí, Cristian, muchas gracias por responder y poniendo punto final en este asunto de Taiwán, porque yo recuerdo estas publicaciones y usted también ha constatado que después también había otras visitas de algunos cargos norteamericanos, pero yo recuerdo cómo presentaban, digamos, los medios grandes internacionales esta visita de Pelosi como una gran victoria de Estados Unidos y como prácticamente una humillación de China, pero parece, a juzgar también por sus declaraciones, de que sí fue una victoria, resulta que fue una victoria pírrica. Claro, bueno, en realidad fue una provocación que intentó una respuesta militar por parte de China, lo intentó, pero China en ese aspecto tiene tiene una visión por sobre la visibilidad, ¿sí? Son dos conceptos diferentes. La visión es mucho más lejana, mucho más hacia el horizonte, y China tiene esa visión hacia el horizonte. Eh, y es consciente de las etapas que debe atravesar para llegar hacia esa unificación de la isla perdida. Cree que no es ahora el momento. Uh -huh. Y por lo tanto no va a salirse de su plan, eh, excepto, por supuesto, algún hecho absolutamente conmocionante que la fuerce a tomar ese tipo de decisión. Como, por ejemplo, ocurrió con Rusia, que intentó todas las maneras posibles para evitar una intervención en Ucrania, por ejemplo, a través de los protocolos de Minsk 1 y 2, hasta que se vio forzada a intervenir. Haciendo un paralelo entre ambas situaciones, China va a hacer lo imposible para no intervenir militarmente en esa situación. Como Estados Unidos lo sabe, usa todo tipo de provocaciones para intentar su intervención. Pero China en ese aspecto parece tener quizás un poco más de paciencia o un poco más de visión quizás estratégica y no intervenir ante la primera provocación. Uh -huh.
Sí. eh, que no es el caso de Rusia. En el caso de Rusia no hubo una primera provocación, hubo muchas provocaciones. Están como en dos fases temporales diferentes. ¿Sí? En el caso de Taiwán están en una fase temporal todavía primigenia. No hay una provocación que fuerce a la intervención. Pero sí, por supuesto, un tema no menor, un tema no menor que no se, que tiene que ver con el análisis. La cúpula, la cúpula militar del Ejército de Liberación Popular, desde la época de Hu Jintao, fue prácticamente descabezada y reemplazada por una cúpula acorde y leal a Xi Jinping. Esto es importante decirlo, porque Xi Jinping está preparando un ejército de liberación popular que esté presto a intervenir de un momento para otro. Esto es importante decirlo. Ujú, No se ujú. desea la guerra, no le conviene la guerra, pero sí se está preparado para la guerra. Sería como el viejo adagio latino, si vis pacem para bellum, ¿sí? Si quieres la paz, prepárate para la guerra. En ese aspecto, este nuevo comité permanente del Politburó del Partido Comunista Chino y la cúpula del Ejército de Liberación Popular está preparado para intervenir en una situación que se salga de la planificación. Ujú. Cristian, muchas gracias. Ya estamos llegando al final de esa entrevista. Usted ha mencionado Rusia, y muchas gracias, porque también sobre Rusia quisiera hablar con usted, porque usted obviamente está muy al tanto que no se deja de tratar de promover la idea de lo aislada que es Rusia, de que todo el mundo rechaza a Rusia. Pero es interesante que ya se hicieron cálculos, por ejemplo, sobre la población de los países que no se sumaron o, por ejemplo, se mantienen neutrales ante las sanciones y todas esas medidas antirrusas. Y resulta que la población de estos países es mucho mayor, mucho más personas viven en esos países que los que están promoviendo la estrategia antirrusa. Pero me quisiera consultar sobre relaciones China-Rusia en este contexto del conflicto de Ucrania. ¿Por qué? Porque muchos medios dan por hecho o tratan de también implantar la idea de que China está a punto de abandonar a Rusia y, digamos, posicionarse en contra de Rusia. Otra cosa que hay otras opiniones realmente interesantes. Por ejemplo, el diplomático español José Antonio Zoría, quien dijo que es imposible, otros expertos, pero bien, usted es entrevistado, por favor que usted responda a eso. ¿Es posible que China le diga adiós a Rusia, Rusia es malo, no queremos nada que ver contigo? Esta es mi pregunta. Bueno, todo puede pasar, pero en realidad no lo veo viable. Yo creo que tomemos en cuenta lo siguiente, la operación especial militar de Rusia sobre Ucrania fue el 24 de febrero de este año, ¿verdad? El 4 de febrero, o sea, 20 días antes, en oportunidad de la visita del presidente Vladimir Putin por los Juegos Olímpicos de Invierno suscitados en Beijing, se reunió con Xi Jinping y eh, firmaron una declaración conjunta para la nueva era sustentable global, que lo que básicamente decía era, o básicamente era una cosmovisión integral, común y prospectiva de cómo veían el mundo que se avecinaba. ¿Sí? Básicamente lo que estaban firmando en esa declaración conjunta era un nuevo orden euroasiático con base en estos dos grandes países. Eh, previo, estamos hablando 20 días previo a la operación militar especial en Ucrania, ya había una alianza que no solamente era de hecho, sino prácticamente de derecho entre Rusia y China sobre los puntos de acuerdo y el proceso que iban a encarar en la misma senda. Eh, por supuesto, Rusia no está aislada, eso es verdad que es algo que quieren imponer los medios occidentales. Está aislada por parte de Occidente colectivo y de los estados vasallos, como directamente les digo yo, o aliados. Eh, por parte de ellos sí,
pero allí no se termina el mundo es muy amplio y tiene muchas naciones y continentes. Por otra parte, eso se vio en muchos aspectos en la organización de la cooperación de Shanghái, se vio muy patentemente en la última conferencia de interacción y medidas de confianza en Asia, también llamada SICA, se vio muy patentemente que Rusia fue un actor protagonista de esa conferencia, fue muy importante la reunión que tuvo el presidente Putin con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, donde le ofreció inclusive que Turquía se convierta en un nuevo hub gasífero, prácticamente en sustitución de lo que era Alemania a través del Nord Stream 1 y Nord Stream 2, saboteados, diría, con casi seguridad por las fuerzas de la atlantistas. Entonces, Rusia no es un país aislado, inclusive tiene, no solamente ha hecho un giro hacia Eurasia con dos enormes potencias como China e India, sino también que tiene excelentes relaciones con las naciones africanas, excelentes relaciones con un país miembro de la OTAN, relaciones que siempre son tirantes por cuestiones históricas y de espacios y de zonas de influencias, pero tiene hoy por hoy excelentes relaciones con Turquía. Inclusive naciones latinoamericanas no han aislado a Rusia. Mi país, Argentina, que ha votado en contra, por ejemplo, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cuando fue el escándalo de la matanza de Bucha, sin embargo, nunca ha aislado a Rusia ni diplomáticamente ni comercialmente. Brasil, miembro del BRICS y potencia sudamericana, mantiene excelentes relaciones con Rusia, inclusive se ha abstenido en la última votación del Consejo de Seguridad, cuando se intentó se intentó juzgar a Rusia por el tema del Nord Stream, culpándola del atentado, etcétera. Rusia no se ha aislado, Rusia está espalda con China en esta situación, son parte de esta corriente contrahegemónica, son parte central de esta lucha contra el unipolarismo, eh, contra y con todo lo con todas las organizaciones que están que son parte de este unipolarismo, como el G7, el FMI, el Banco Mundial, creando nuevas alternativas, nuevos espacios de consenso, nuevos espacios de resolución de conflictos. No, para nada. Ambos están muy congeniados. Es muy improbable que haya allí un cisma y todo lo contrario. Creo que van a ser los grandes arquitectos del nuevo orden que se viene. Ujú. Cristian, muchísimas gracias. Sabe, la última pregunta, nos quedan pocos minutos, pero yo volvería al primer planteamiento que le hice durante esa entrevista. Usted ha respondido, pero no obstante, para poner también punto final en esa cuestión, porque, por ejemplo, usted ha mencionado esos atentados contra gasoductos, en realidad hechos realmente graves, calificados, por ejemplo, por el presidente ruso como actos de terrorismo internacional, entre Lo otros es. actos de terrorismo internacional perpetrados en contra de Rusia últimamente. Entonces, estamos viendo estos hechos. Paralelamente, estamos viendo una acomodación ahora mismo preocupante, tal y como denuncian especialistas de tropas de la OTAN, ahí en el contexto del conflicto de Ucrania, sin que se descarte incluso por parte de personas serias una intervención, por mucho que se diga que no tienen previsto hacerlo. China, que molesta con sus proyectos, y entonces eso surge lo de Taiwán, Rusia que molesta también, y entonces vuelvo, yo cité sus palabras, se vienen momentos convulsionados en el mundo más aún de lo que vivimos ahora. Yo quería preguntarle, no obstante, porque eso realmente preocupa a mucha gente. Usted ha dicho que no quiere, digamos, pintar, digamos, escenarios apocalípticos, pero no obstante,
Me parece que ya queda demostrado de que quienes organizaron lo de Ucrania, quienes ahora mismo tratan de organizar algo semejante, por ejemplo, en China, que son, digamos, fuerzas que parece que no tienen ningunos frenos y no tienen ninguna intención de pararse. Así que, ¿qué es lo que esperar de quienes antes Rusia los llamaba como socios occidentales, muy diplomáticamente? Sí, siempre me gustó esa definición por parte del presidente Putin de hablar de nuestros socios occidentales. Bueno, por ejemplo, en el escenario del Mar Negro, la guerra, hoy por hoy en Ucrania, a partir del 8 de agosto, cuando le ponen una bomba al filósofo politólogo Alexander Dugin y a su hija Daria Dugina, lamentablemente falleciendo eh, Daria, eh, para mí se inaugura la fase terrorista dentro de la guerra por parte de Occidente. Esto luego se ha corroborado en distintas situaciones, por ejemplo, el sabotaje sobre la base aeronaval de Saki en Crimea, y dentro de todo, digamos, en ese aspecto era un blanco militar, pero el sabotaje sobre el Nord Stream 1 y 2 eh, es un acto absolutamente terrorista. A lo que se suma luego el camión bomba sobre el puente en el estrecho de Kerch, ¿sí? El puente comúnmente llamado el puente de Crimea. Son dos actos sobre blancos civiles o económicos, comerciales, o como quiera llamárselo, pero no militares seguramente. Eh, el sabotaje sobre los gasoductos es, bueno, es una medida desesperada, diría yo, de Occidente, que lejos de mostrar fortaleza, para mí muestra debilidad sobre los acontecimientos, sobre cómo se va desarrollando esta guerra. Eh, es un viejo sueño húmedo que ha tenido Occidente desde hace mucho tiempo, que es la desconexión energética de Rusia con Europa, fundamentalmente quebrar el eje germano-ruso, que podría ser, bueno, digamos, un eje económico muy virtuoso, y que Estados Unidos, por supuesto, quiso evitar a toda costa, inclusive eh, con la provocación ucraniana, que, digamos, cuyo destino era la desconexión de Rusia de Europa, la desconexión energética y con esa desconexión comercial, política, etc. Eh, esta fase terrorista eh, podría tener un punto alto si es como se anuncia hasta ahora, la posibilidad de una bomba sucia o bomba radioactiva, que es algo que ya había sido advertido desde prácticamente el principio de la guerra, pero ahora con mucha más insistencia, eh, lo cual sería un hecho sumamente grave, y que marcaría, por supuesto, un grado de desesperación total. Recordemos que a principios de septiembre se empieza la tan cacareada contraofensiva ucraniana sobre el frente este y sobre el frente sur, que tuvo un éxito inicial muy, muy esplendoroso y muy vertiginoso, fundamentalmente en el Oblast de Kharkov, pero que luego se fue paralizando. Poco a poco se fue estabilizando el frente. Luego vino las anexiones formales de las repúblicas populares de Donetsk, Lugansk y las regiones de Gerson y Zaporozhye. Y, y esto fue un desafío, un órdago absoluto a las pretensiones occidentales. Esto marca una impotencia de Occidente de poder ganar la guerra. La guerra se ha empantanado, pero se ha empantanado con una ventaja a favor de Rusia, que hoy por hoy, más allá de algunos avances y algunos retrocesos, el frente está bastante estabilizado. Esto hace que la posibilidad de un atentado terrorista radioactivo, si bien no nuclear, aumente. Lo cual
sería un punto sumamente grave porque, bueno, podría llegar a tener algún tipo de represalia. Eh, Esperemos que no. De hecho, hubo muchas conversaciones, ya hubo 3 conversaciones entre los ministros de Defensa Sergei Shoigu y Lloyd Austin de Estados Unidos, cuando las conversaciones estaban muy cortadas, muy interrumpidas. Hubo 3 últimas conversaciones en relativamente muy poco tiempo, donde se habló específicamente de esto. Hablaron específicamente de esta posibilidad del armado de una bomba sucia o bomba radioactiva, que no es un artefacto nuclear porque no explota en sí mismo, pero sí esparce partículas radioactivas, contaminantes. Y bueno, eso es una línea absolutamente roja, infranqueable, y que tendría una represalia definitiva. Entonces, por ejemplo, a través de la utilización de, de armas nucleares tácticas, ¿sí? Esperemos que eso no suceda, creo que las advertencias están firmes y están claras, entonces esperemos que eso no suceda. Eh, por supuesto, como bien dijiste, Víctor, esto tarde o temprano tiene que llevar a una especie de acuerdo negociado. Tiene que haber un acuerdo negociado, porque esta fase terrorista sabemos cómo empieza, no sabemos cómo termina. Eh, digamos, tiene una estrategia de entrada, pero no de salida. Y la estrategia de salida podría ser una trepada en la confrontación. Si empezamos con una bomba radioactiva y eso es retaliado con un artefacto táctico, y bueno, podríamos llegar inclusive hasta la utilización de algún arma estratégica. De hecho, Rusia hizo, creo que fue ayer, lanzó un misil intercontinental YARS para demostrar como lo hace China, para demostrar su aptitud en combate de sus fuerzas nucleares, como un metamensaje para que esto no suceda, ¿no? Para que no haya... sabemos que Zelensky y las fuerzas ucranianas no mueven un dedo sin la autorización de los Estados Unidos y del Reino Unido. Así que la advertencia se le hace, como decimos aquí en la Argentina, al dueño del circo y no a los animales. Eh, Así que creo que está claro. Esperemos que no suceda, que prive el raciocinio, aunque bueno, a veces es difícil porque una vez leí un artículo, que ahora no recuerdo el autor, pero hablaba del juego de la gallina, ¿no? Que son cuando 2 autos se enfrentan unos contra otros en velocidad para ver quién se sale del curso. Y a veces estas medidas osadas de seguir hacia adelante pisando el acelerador puede hacer que ambos colisionen. Entonces es momento de apretar el freno o correrse a un lado o al otro para que prive un poco la cordura y se llegue a una salida negociada. Ujú. Sí, Cristian, y es lo que queremos también en Rusia, es lo que queremos también en Rusia. Yo creo que lo quieren a prácticamente todos. Así que, realmente, Cristian, yo le agradezco muchísimo por encontrar tiempo para hablar conmigo. Gracias por sus criterios y además espero también contar con su presencia en futuras ocasiones. Muchas gracias, Cristian. Gracias a vos, Víctor, un placer siempre hablar contigo. Espero que haya sido fructífera esta conversación. Yo por lo menos la percibo así. Y bueno, te mando un saludo grande y hasta la próxima, siempre a tu disposición. Estimados amigos, les agradezco a todos quienes miraron la entrevista y además se trata de unos criterios prohibidos por la narrativa hegemónica y de hecho hay una enorme campaña de censura contra canales que, por ejemplo, se permiten transmitir opiniones como la que acaba de transmitirse en este canal. En este contexto, yo les invito a que se suscriban a mi canal de Telegram. Yo voy a dejar el enlace en el primer comentario. Se trata de un espacio libre de censura y además obviamente les invito a que se suscriban a las redes de Cristian Cirilli. También voy a dejar la dirección en el primer comentario. Muchas gracias a todos y hasta nuevos encuentros.